Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a este espacio de prevención y acción frente al COVID-19, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los héroes y trabajadores del sector de la salud por su entrega para salvar vidas. A todos los héroes de nuestra fuerza pública, soldados y policías que trabajan en todo el territorio nacional. Agradecerle también a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal. Agradecerle a quienes han estado en los servicios públicos, en los servicios esenciales, atendiendo a la población colombiana en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Y por supuesto agradecer a todos aquellos que están en las cadenas de abastecimiento y a quienes están recuperando también vida productiva, llevando a cabo protocolos y distanciamiento para que nuestro país salga adelante. Mi reconocimiento a todos. Quiero empezar este espacio una vez más haciendo el balance de las cifras del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Hoy se realizaron 6.158 pruebas. Se registraron 640 casos positivos y tenemos un registro para el día de hoy de 21 personas que han fallecido por cuenta de esta pandemia. Nuestra solidaridad a esas familias, nuestras voces también de consolación y por supuesto de acompañamiento en estos momentos de dolor. Tenemos a la fecha realizadas en nuestro país 208.046 pruebas, de las cuales 191.111 han sido descartados frente al COVID-19. Se han registrado a la fecha un total de 16.935 casos positivos, de lo cual quisiera recalcar que 15.119, es decir, el 89.28% de esos casos se encuentran atendidos en sus casas. En hospitales tenemos 1.004 personas, lo que equivale al 5.9%. En unidades de cuidado intensivo tenemos 176 personas, lo que equivale al 1.04% de total de los casos positivos. Y se han recuperado a la fecha 4.050 personas. Sigue creciendo el número de recuperados en nuestro país. Cuando miramos el entorno mundial, al día de hoy se registran 4.876.906 casos, de los cuales hay activos 2.693.233. Se han recuperado 1.948.696. Se encuentran en estado crítico 45.079 y registra el mundo un total de fallecidos de 321.999. Estos indicadores, una vez más, los compartimos para que la información les llegue a ustedes de manera directa, transparente, basado en las fuentes oficiales. Y también quisiera empezar esta noche diciéndoles a ustedes que hoy adelantamos una nueva cumbre de presidentes de Prosur. Ahí estuvo presente el presidente pro tempore de Prosur, el presidente Sebastián Piñera de Chile, estuvo el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, estuvo el canciller del Perú, el canciller del Brasil, nos acompañó el presidente Lacalle de Uruguay, el presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay, y estuvimos dialogando sobre distintos aspectos. Hablamos sobre las medidas que se han adoptado en los países desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de acción, desde el punto de vista de pruebas, desde el punto de vista también de seguimiento epidemiológico, y también podemos ver que en el marco de Sudamérica
todos los países estamos avanzando hacia un proceso de reactivación de vida productiva, pero teniendo extremo cuidado, y por eso hacerlo de manera progresiva es importante para recuperar vida productiva y que eso también contribuya al desarrollo humano y social de nuestros países. Hablamos también de fortalecer los mecanismos de coordinación en lo que tiene que ver con las protecciones fronterizas y también en lo que tiene que ver con vuelos humanitarios. Así que quiero destacar ese encuentro importante. Y esta noche nos acompañan varios expertos que han estado asesorándonos en la toma de decisiones para hacer una evaluación de cómo se ha ido administrando el aislamiento preventivo obligatorio a la fecha y también sobre medidas que nosotros debemos tomar hacia futuro. Pero antes de compartir con ellos, vamos a tratar de hacer acá un balance sobre algunas cifras que creo importante compartir con ustedes. En primer lugar, nosotros hemos hecho una evaluación sobre temas que tienen que ver con la comparación de Colombia en el escenario internacional, particularmente en lo que tiene que ver con el número de contagios por millón de personas. Aquí se han buscado las fuentes internacionales que son referente y que son utilizadas por distintos medios de comunicación, por el sector académico y por expertos. Y quizás, como ustedes lo pueden ver en pantalla, ustedes ven en la parte inferior de lo que es el paral que está a la derecha a Colombia. Cuando nosotros comparamos los contagios por millón de habitantes a nivel mundial, aquí estamos viendo a nuestro país comparado con otros países del mundo y nos damos cuenta que hemos tenido una buena fortuna en el sentido de que las medidas que han tomado nos han permitido que esa curva de contagios por millón se mantenga en un plano que nos da luces de optimismo, más no de triunfalismo. Y cuando nosotros hacemos la misma comparación en el escenario latinoamericano, en el número de contagios por millón de personas, en el entorno regional, también nosotros observamos que nuestro país luce muchísimo mejor, claro, que otros países. No es una competencia entre países, ni más faltaba, pero comparto esta cifra porque eso también nos permite a todos ver el tiempo que hemos ido ganando con las medidas que se han adoptado en nuestro país. Ahora, una cifra también que es muy clara y contundente tiene que ver con el número de muertes por millón de habitantes. Ahí, cuando nosotros comparamos en muertes por millón de habitantes a nuestro país con otros países del mundo que han tenido serias afectaciones por el COVID-19, también nos damos cuenta que Colombia está en una posición que es favorable desde el punto de vista de no tener un aumento exponencial. Y eso también se debe a la manera en la que los colombianos han venido respondiendo a este reto. Cuando lo miramos también en el entorno latinoamericano, en el número de muertes por millón de habitantes, en el entorno regional, también nuestro país se ve en una posición que nos permite a nosotros concluir que le hemos quitado velocidad de crecimiento exponencial. No podemos cantar victoria, pero creo que reconocer estos hechos es supremamente importante y yo quisiera ponerlos a ustedes en ese contexto. Ahora, es importante también hacer un balance de medidas que hemos tomado para la protección del sector de la salud. Y particularmente me refiero a que en todo este tiempo del aislamiento preventivo obligatorio hemos aumentado las capacidades de unidades de cuidado intensivo. Y cuando digo aumentado, ¿a qué me refiero? Del total de unidades de cuidado intensivo que tiene nuestro país, tenemos en este momento una disponibilidad cercana al 50% para atender el COVID-19. Y adicionalmente se ha hecho también una reconversión de unidades de cuidado intermedio para que sean unidades de cuidado intensivo. Y está también avanzando la llegada a nuestro país de ventiladores para ir aumentando también esas capacidades. Quisiera también recordar lo que ha sido el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud, no solamente en tecnologías, en la capacidad también de dispersar en el territorio reactivos para que se adelanten muchísimas más pruebas,
sino también lo que ha sido el fortalecimiento de la red de laboratorios desde el punto de vista de provisión de recursos y que también de la mano con los entes territoriales tengamos allí mayor capacidad de hacer pruebas. Destacar también lo que han sido aportes al sector. Ya se ha iniciado la adquisición de cartera por alrededor de 400.000 millones de pesos. Se han empezado también a hacer los giros sobre deudas laborales y estamos avanzando con la presentación que hagan toda la red de aseguramiento, lo que corresponderá a los giros de punto final para que se puedan saldar deudas históricas en el sector de la salud. Y a eso le agregaría también medidas importantes como el de haber reconocido el COVID-19 como una enfermedad profesional para quienes están en el sector de la salud. Y estamos, como lo ha dicho el ministro Fernando Ruiz también, haciendo la definición desde el punto de vista normativo para que en el marco de lo que será atender el COVID-19 también tengamos ese reconocimiento y bonificación especial al personal de la salud que atienda esta pandemia. Eso lo quiero resaltar porque son medidas en el sector de la salud que se han venido aplicando y que también ayudan a fortalecer capacidades. Y quiero hacer hincapié en medidas que se han tomado para enfrentar el COVID-19 que tienen que ver con la protección de grupos vulnerables. Y allí hay dos mensajes que nos han llegado con claridad también de parte de los expertos. Por un lado, haber limitado o haber sacado de las clases de universidades y colegios a los jóvenes, a los niños y también de los preescolares en un momento oportuno para que no fueran vector de propagación, ha tenido un impacto favorable en esos indicadores que les compartía hace un rato. Pero le agregaría también otra cosa. La medida de aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 años ha tenido también un impacto positivo en salvar vidas, en salvar esas vidas, porque son el sector de la población donde la enfermedad es muchísimo más letal y por supuesto quisiera agregar en adición a eso que al protegerlos a ellos también estamos protegiendo las capacidades del sistema de salud para que no tengan una exacerbación que lleve a que colapse la oferta de unidades de cuidado intensivo para los pacientes más críticos. Quisiera también resaltar eso. Desde el punto de vista social, porque aquí no podemos dejar de lado que muchas de estas medidas que hemos tomado, junto a los cierres de fronteras, a las limitaciones de ciertos comercios, las limitaciones de eventos, tiene que ver con atender a esa población más vulnerable. Y allí es donde yo quiero destacar todos los programas sociales como Familias en Acción, donde se han dado un primer giro adicional y ya vamos para el segundo giro adicional, lo que ha sido el programa del adulto mayor, que llega a cerca de 1.7 millones de familias, también con 2 meses con giro adicional, lo que ha sido Jóvenes en Acción también con acompañamiento adicional, lo que corresponde a la devolución del IVA para las familias más vulnerables, cerca de 1 millón de colombianos, lo que corresponde a ingreso solidario, que sigue creciendo también en ese número de beneficiarios para llegar a los 3 millones y que tendrá un segundo giro a finales del mes de mayo. Y puedo también agregar a eso lo que ha sido el PAE en casa para llevarle la alimentación escolar a más de 6 millones de niños, los refuerzos nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya vamos para una segunda intervención con cerca de 1.7 millones de personas sumados a las campañas para llevar a los lugares remotos de nuestro país mercados a esos grupos vulnerables y que se han visto también afectados económicamente por cuenta del COVID-19. Y la campaña Ayudarnos hace bien, que es de todos ustedes, donde se ha hecho una articulación sector privado, sector público, para también llevarle ese apoyo a las familias más necesitadas. Así que hago ese balance porque lo considero oportuno y porque representa una respuesta de toda la sociedad frente a muchas medidas que traen implicaciones sociales. Pero hoy nos acompaña una vez más, también para hacer referencia a muchos de estos temas y a las medidas en salud, nos acompaña el ministro Fernando Ruiz. Y yo le he pedido al ministro Fernando Ruiz que les hable a ustedes sobre el equipo técnico, el equipo de expertos que nos ha acompañado en el análisis epidemiológico y también en la sugerencia de medidas de política pública para enfrentar el COVID-19. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios para el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país.
Nos acompaña la doctora Gina Tambini, que es la representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Y tenemos también al doctor Trujillo, que nos está también compartiendo sus opiniones desde la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos, donde él dirige el Centro de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins, y también nos ha acompañado hoy con un testimonio el vicedecano de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins para compartirles a ustedes muchas de estas medidas. Y me gustaría, ministro Fernando, que hagamos esa revisión de lo que son los indicadores y el panel de expertos que se ha conformado para que estas decisiones y su sostenibilidad en el tiempo, como lo hemos dicho desde el primer momento, esté soportado en la evidencia científica. Así que hagamos ese balance para los colombianos. Sí, presidente, y colombianos, hemos conformado un grupo asesor que viene trabajando con nosotros y que se definió con base en una resolución 747 para el seguimiento de la epidemia y que hará recomendaciones para la toma de decisiones al respecto. Este comité está conformado por el ministro de Salud, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, la directora del Instituto Nacional de Salud, la directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud, el doctor Antonio Trujillo de la Universidad Johns Hopkins, el doctor Ramiro Guerrero de la del PROESA en el Valle del Cauca, el doctor Carlos Álvarez de la Universidad Nacional, y con ese grupo conformado estamos apoyándonos para todo lo que es la evaluación de la situación, el seguimiento de los casos y evidentemente todo lo que significa la toma de decisiones. También se definió un conjunto inicial de 9 indicadores, el cual estará dándole seguimiento a ese comité. Los indicadores son 9, el número reproductivo, o sea, el RT, la tasa a la cual se está dando la transmisión de casos, la tasa de morbilidad o el indicador de morbilidad o de enfermedad, cuántos casos nuevos tenemos, la tasa de letalidad, que significa cuántas personas desafortunadamente nos estén muriendo, se fallecen por el COVID, sobre el número de casos positivos, la mortalidad general, que es la tasa de mortalidad general de la población, los días de duplicación, o sea, en cuántos días se nos están duplicando el número de casos nuevos, el índice de positividad, qué porcentaje de muestras son positivas sobre el total de las muestras que se toman, la tasa de ocupación de unidades de cuidado intensivo, que quiere decir cuál es el porcentaje de camas de cuidado intensivo que se encuentran ocupadas o que se estén utilizando específicamente en caso de COVID, un indicador de movilidad que busca establecer qué porcentaje de la capacidad del transporte masivo está siendo utilizada en las grandes ciudades, y un último indicador que es un indicador de densidad, de cuánta gente está en la calle, que se mide indirectamente a través del número de transacciones físicas en cajeros electrónicos, en cajeros de supermercado, para poder medir qué tanta gente está deambulando por la calle. Con base en estos indicadores se le hace seguimiento a nivel nacional y a nivel de las principales ciudades del país para poder establecer cómo se están moviendo los indicadores, pero también para poder establecer las diferencias territoriales y regionales, que al final son muy importantes en un país tan diverso como Colombia y en un país donde pueden haber diferentes tasas de afectación, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando Ruiz, por hacer ese resumen, y me gustaría que ustedes pudieran ver una vez más esta pedagogía sobre los indicadores y el grupo de expertos que acompaña la toma de decisiones en nuestro país. El Comité de Recomendación y Evaluación de las Acciones que integran la estrategia para enfrentar el COVID-19 en Colombia es el encargado de analizar y emitir el concepto técnico-científico sobre las medidas tomadas en el país de acuerdo al comportamiento de la epidemia. 9 indicadores estratégicos son evaluados por un comité asesor conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y miembros de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, con el objetivo de hacer la trazabilidad de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país. Número de reproducción efectivo.
estima cuántos susceptibles pueden ser infectados en promedio por una persona que porta el virus. Morbilidad se presenta en términos de la evolución de los casos nuevos diarios y de su tendencia acumulada. Letalidad expresa el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos. Mortalidad general considera la evolución de la mortalidad por todas las causas. Días de duplicación, definida como los días que tardan los casos en ser el doble. Positividad se define como el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas. Hospitalización en UCI mide el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos con respecto al total de camas existentes, independientemente de si son ocupadas por pacientes con o sin COVID-19. Movilidad expresa el porcentaje de capacidad utilizada en los sistemas de transporte masivo en ciudades del país. Transacciones físicas. Este indicador establece el porcentaje de transacciones presenciales que se realizan en el sistema financiero, en cajeros automáticos y oficinas y en establecimientos comerciales. Es un indicador indirecto del comportamiento del contacto físico entre personas. Y estos indicadores, sumados al comité de expertos que aportan su conocimiento científico para la toma de decisiones, pues ha merecido también que muchos expertos analicen, valoren lo que se hace en Colombia y que sea también un referente en América Latina. Por eso, el doctor Joshua Sharfstein, que es el vicedecano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos y que es quizás uno de los centros más importantes del mundo en el análisis de la salud pública, quiere enviarle este mensaje a todos los colombianos. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. La pandemia del coronavirus es una amenaza muy grave para Colombia y para todos los países del mundo. Hace unos 6 meses, un nuevo virus infectó a los seres humanos por primera vez. Este virus es muy contagioso y es letal. Sin medicinas o una vacuna, los países de todo el mundo han tenido que luchar contra el virus a través del distanciamiento, lo que reduce la oportunidad de que el virus se pueda esparcir entre las personas. Las medidas de distanciamiento tomadas en Colombia no son fáciles para nadie, pero estas medidas han salvado muchas vidas y han hecho posible pensar en el futuro. Yo aprecio mucho el enfoque tan cuidadoso y minucioso tomado por el gobierno de Colombia. Primero, esperar hasta que las condiciones sean correctas antes de reabrir. Reabrir demasiado temprano o demasiados lugares puede dar lugar a una catástrofe. Segundo, reabrir lenta y cuidadosamente. Cada persona debe mantener la distancia lo más posible. Cada lugar de trabajo debe encontrar formas de promover la seguridad. Tercero, ser vigilantes. La salud pública puede encontrar infecciones que se pueden dispersar y con el aislamiento y el seguimiento de los contactos se puede controlar. Tercero, estar listos para dar un paso atrás. Si las infecciones crecen muy rápido, será necesario aumentar el distanciamiento para salvar las vidas. Gracias por la oportunidad de trabajar con su Departamento de Salud en este tiempo crítico. Si seguimos las señales juntos, vamos a sobrepasar el efecto del virus. Que les vaya muy bien. Muchas gracias al doctor Joshua por ese mensaje que nos comparte. Y doctora Gina Tambini, usted es la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Una vez más nos acompaña hoy y yo quisiera destacar 2 cosas. Uno, la invitación que nos hiciera la Organización Mundial de la Salud para dirigirnos hoy en la sesión de clausura de la Asamblea, donde se le hace un reconocimiento a nuestro país. Pero yo diría también otro paso importante y es que Colombia se une al grupo de 34 países que conforman el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en un momento que exige tanto. Y usted ha visto los indicadores, ha visto las medidas, nos ha acompañado en toda esta toma de decisiones, doctora Gina. A mí me gustaría que usted también le haga referencia a los colombianos sobre eso de haber sido destacados hoy en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, pero adicionalmente cómo la organización sigue viendo el proceso gradual, paulatino y responsable de recuperación de vida productiva en Colombia. Sí, señor presidente. Hoy día fue el segundo día
de reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en la cual participaron más de 190 países, que en esta situación tocó hacerlo de forma virtual. El señor director general de la OMS, con la presidenta del comité, que era la embajadora de Bahamas, dirigieron desde Ginebra esta asamblea con todos los países del mundo. Gracias a usted, señor presidente, por su participación con uno de los 8 altos dignatarios que clausuraron esta reunión. Durante la reunión de la Asamblea Mundial se eligió a 10 nuevos miembros del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es el órgano asesor de la Asamblea Mundial, que es el órgano máximo decisorio de la OMS. Colombia va a ejercer por 3 años este papel de miembro del Consejo Ejecutivo, que va a organizar en enero del próximo año la agenda de trabajo para la Asamblea del próximo año. Este viernes también tiene una reunión virtual con la participación del señor viceministro de Salud, quien ha sido delegado por el ministro del Comité Ejecutivo, a fin de poder revisar asuntos administrativos de la organización. Es de destacar el trabajo que está realizando Colombia. Si nosotros vemos los datos que hace el seguimiento de la Organización Panamericana de la Salud a nivel de la región de las Américas, como bien lo ha mostrado usted en las curvas al inicio de este programa, es notorio el impacto que ha tenido las medidas decisorias oportunas que ha tenido usted, señor presidente, en relación a la reducción del número de casos que se presentan en el día a día y, por ende, también la reducción del número de muertes. Se ha cumplido el propósito de poder salvar vidas y seguir avanzando en lo que es ese control y poder reducir la transmisión de este nuevo coronavirus. Muchas gracias, doctora Gina. Y yo creo que después de haber hecho este balance y haber escuchado estas voces tan importantes, quisiera compartirles a ustedes cómo ha sido este ejercicio de los últimos días con el equipo de expertos y cuáles son las decisiones que hoy queremos comunicarle al país. En primer lugar, yo quiero empezar por este mensaje. El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy: la emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. Y hay un tercer mensaje muy importante que quiero compartirles a ustedes. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición, y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores, y por supuesto reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Pero ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva.
¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos, y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. Estamos hablando también de temas como servicios profesionales o servicios médicos no relacionados con el COVID. Estamos hablando de temas como el servicio doméstico. Estamos hablando también de temas tan importantes como poder con aforos dar pasos, por ejemplo, en bibliotecas y museos. Y estamos, por supuesto, reiterando que los restaurantes vayan o continúen con domicilios y recogiendo también los pedidos allí mismo en el lugar donde tienen su local, pero ir avanzando también en protocolos para los pasos subsiguientes. Ahí quisiera también, por ejemplo, precisar que las limitaciones en los temas de transporte público se mantienen. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún sistema de transporte masivo podrá operar con más del 35% de su capacidad. Y esto es algo muy importante para que no tengamos ahí focos de aglomeraciones. Por supuesto, nosotros con las voces de los expertos hemos tenido presente lo siguiente: colegios y universidades. En lo que tiene que ver con preescolar, básica y media, en los meses de junio y julio seguiremos con estudio o trabajo en casa. Ahora le daré la palabra a la ministra María Victoria Angulo para que también se refiera a esa medida. Pero en esos meses, junio y julio, nos mantenemos en casa. Lo propio ocurrirá con las universidades en esos meses, pero vamos a empezar a darle espacios de recuperación a los temas que tienen que ver con trabajos en laboratorio, con los respectivos protocolos, y para eso también se está llevando a cabo esa conversación con las instituciones de educación superior. ¿Y cuál es la idea? Que a partir del mes de agosto empecemos a recuperar presencialidad bajo un modelo de alternatividad que ahora le voy a dar la palabra a la ministra para que también lo describa. En otro tema importante, funcionarios públicos, nos mantenemos en un principio. ¿Cuál es? Que el 80% de las entidades deben procurar que sus trabajadores estén haciendo trabajo en casa, virtual, remoto, pero que nosotros tratemos de mantener ese lineamiento desde el sector público, donde seguimos avanzando en nuestra vida productiva, pero lo hacemos también teniendo esa posibilidad de hacerlo en casa. Quisiera también precisar otro elemento: todo el teletrabajo posible. Aquí es un llamado muy claro, una recomendación que también la dejan de manera muy clara los expertos: seguir avanzando en todo el teletrabajo posible. Y quiero también precisar lo siguiente: nos han recomendado los expertos, y yo quiero enviar acá un mensaje humano desde el corazón, que los mayores de 70 años hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo, pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días, y es dar unas pautas para que entre el 1 y el 30 de junio empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior, con todas las precauciones, con todas las limitaciones y obviamente con todo el apoyo de las autoridades locales. Lo preferible sería que las personas mayores de 70 años permanezcan en sus casas. Sabemos que este ha sido un espacio muy doloroso e incómodo para muchos de ellos, pero estas medidas las estamos tomando pensando en su protección y en la salud. Y también los expertos han dicho que entre el 1 de junio y el 30 de junio se puede también empezar a liberar más espacio exterior para los menores de 5 años, obviamente también con todas las restricciones y con todos los protocolos. Por supuesto,
Nosotros seguimos con fronteras cerradas, no se habilita transporte intermunicipal entre el 1 de junio y el 30 de junio, ni tampoco se habilita transporte aéreo, ni en el país, ni transporte aéreo internacional. No obstante, estaremos avanzando también en esos protocolos para lo que podría ser esas fases subsiguientes con un mayor nivel de éxito. Y quisiera dejar también unos mensajes. Este espacio que empieza entre el 1 de junio y el 30 de junio tiene que llevarnos a nosotros a una conciencia, ir recuperando vida productiva, mas no todavía vida social. Por eso la idea es trabajar bajo estas pautas que, de nuevo digo, se gradualizarán por las autoridades locales pensando en las condiciones de sus propias jurisdicciones, obviamente de la mano con el gobierno nacional, las recomendaciones del Ministerio de Salud. Todo el que no tenga que estar fuera de casa debe permanecer en casa, porque esto nos ayuda a seguir avanzando de manera responsable. Y yo creo que está el elemento de regionalización, gradualidad, seguimiento permanente, y quiero hacer énfasis en los casos de alerta, donde se vayan identificando los casos de alerta. Con las autoridades locales estaremos endureciendo todas las medidas para ponerle control a esta enfermedad. La respuesta, la gran respuesta, está en la cultura ciudadana, en la disciplina ciudadana. Hemos tenido uno de los periodos, y por supuesto vamos hasta el 31 de mayo, y tendremos quizás uno de los periodos de aislamiento preventivo obligatorio más largos que se hayan visto en el mundo, pero lo hemos venido haciendo con responsabilidad, con gradualidad. Y de ahí en adelante, yo quisiera decir una frase: tenemos que ganarnos la vida en el sentido de ganarle al COVID con nuestra colaboración, con nuestra cooperación, con nuestra disciplina, y ahí es donde estará la gran respuesta colectiva. Entre tanto, el Ministerio de Salud tiene instrucciones muy claras mías de trabajar con los entes territoriales, con las ciudades capitales de los departamentos, para que esta gradualidad opere con esas condiciones y con esas características puntuales que tienen estos entes territoriales. Porque empezamos un nuevo ciclo de ir hacia adelante, pero hacerlo con total responsabilidad. Y por último, la exigencia de tener el tapabocas de manera permanente en los espacios públicos, de tener el distanciamiento y de cambiar estos hábitos, porque sabemos que esta pandemia va a estar presente por un tiempo más largo, es fundamental para salvar vidas. Como lo veíamos al inicio de este espacio en esa campaña, no hay excusas, no podemos tener excusas, porque nuestras excusas para no cumplir con los patrones de higiene, para no cumplir con el distanciamiento, para no cumplir con las recomendaciones, lo único que puede llevar es a una afectación de la sociedad. Así que quería hacer este balance de las medidas que han sido recomendadas, que han sido analizadas por los expertos, y justamente uno de los expertos está hoy acá con nosotros, el doctor Carlos Álvarez. Así que, doctor Carlos, me gustaría que usted validara esta discusión técnica, independiente, científica, que han tenido los expertos para hacerle estas recomendaciones a Colombia. Buenas tardes, presidente y colombianos. Yo creo que se ha tocado un tema y es bien importante, pues, que las decisiones se toman con datos técnicos y de manera seria. Yo decía que no se toman con corazonadas, sino realmente se toman basado en el seguimiento a los indicadores, el día a día, de cómo es la dinámica de los 9 indicadores que el ministro nos acaba de enunciar, y que básicamente ese conjunto y esa dinámica de esos indicadores es lo que nos permiten saber realmente cómo es el comportamiento. A medida que va avanzando el conocimiento, a medida que vamos conociendo información más real, en cada una de las regiones, en cada uno de los municipios, podemos tomar decisiones de una manera mucho más concreta. Y siempre hay una pregunta que el presidente reiterativamente se pregunta a todo mundo: ¿cuándo llega el pico?
El pico es en junio, es en julio, es en agosto, ¿cuándo nos va a llegar? Y realmente la importancia de esto es tener en cuenta que ese momento de cuándo va a llegar el pico, pues va a depender de nosotros. Y ojalá que no llegue el pico, porque en realidad las medidas que se está tomando desde el gobierno, más las acciones colectivas que deben tomar en los municipios, más lo que usted refiere, la importancia del autocuidado. Si sumamos esas tres acciones de cada uno de los tres, probablemente va a hacer que entre más juiciosas se cumplan esas medidas, es probable que el pico se postergue y que probablemente llegue a un pico que no sea un pico, sino que realmente, podríamos decir, sea un mini pico, y ojalá que podamos tener siempre la capacidad de tener una respuesta. Creo que ahí va justamente lo que vamos encontrando, lo que va mostrando el comportamiento de todos nosotros como sociedad, es lo que de un momento dado va a determinar hacia dónde toman los indicadores. O sea, esto no es ciencia ficción, sencillamente es el resultado de la biología y el resultado del comportamiento de nosotros como seres humanos. Doctor Carlos, yo no puedo dejar de hacerle a usted esta pregunta porque a mí me la hacen todos los días y me lo hacen ciudadanos, muchas personas con angustia quizás, y también, por supuesto, seres queridos, y es ¿por qué la recomendación de los expertos también de ir hasta el 30 de junio con el aislamiento de los mayores de 70 años? Yo he hecho esta explicación muchas veces, pero me gustaría también que en la voz suya de experto nosotros le hablemos a esas personas que son productivas, importantes para nuestra sociedad, pero que estamos tomando esta medida para protegerlos a ellos y quizás protegerlos de nosotros, de quienes podemos ser vectores de contagio. Yo quisiera también que usted les hablara a esas personas con su condición de científico, de experto, de por qué esta medida es tan importante. Mire, presidente, hay unos temas en los cuales ya estamos aprendiendo de una manera importante, y es que sabemos que la velocidad de contagio del virus, sabemos cómo se transmite el virus, pero también desafortunadamente sabemos que a medida que aumenta la edad y adicionalmente si hay algunas condiciones de salud, como hemos repetido varias veces, el ser hipertenso, el ser diabético, tener algún trastorno de la inmunidad, va a hacer que si uno se contagia, se complica. Es decir, todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos. Los que no nos ha dado el virus nos podemos contagiar de la misma manera. Pero cuando uno tiene algunas de esas condiciones que acabo de nombrar, pues desafortunadamente la posibilidad de complicarme pues es mucho más alta. Y casi que empezando en los 40 a los 50, pero más entre los 70 y los 80 años, hace que desafortunadamente conos y comorbilidades, es decir, condiciones de salud que pueden empeorar, hace que la posibilidad de llegar a cuidado intensivo y de complicarme, incluyendo la muerte, pues es mucho más alta. Entonces, como el virus está circulando, todavía tenemos áreas que no están controladas, que se sigue haciendo diseminación o mejor propagación del virus, y en cualquier momento uno podría estar expuesto, pues desafortunadamente la mejor manera de evitar es el distanciamiento físico. Y es importante, distanciamiento físico no significa distanciamiento social, algunas veces lo confundimos, tenemos que tener en cuenta que justamente lo que necesitamos es que nuestras personas mayores estén en contacto y sigan manteniéndose, incluso se fortalezca ese contacto social. Pero sí es importante el distanciamiento físico porque la manera de evitar realmente la transmisión es poder separar, y si estamos a 2 metros de distancia, desinfectamos las áreas comunes, nos lavamos las manos, usamos el tapabocas, pues eso va a permitir que si alguien entra a una vivienda donde hay un adulto mayor, pues disminuye el riesgo. Y si viven solamente en un apartamento personas adultos mayores, pues al evitar salir, pues va a evitar que pueda aparecer la infección y por lo tanto la complicación. Gracias, doctor Carlos. Y ministro Fernando, hay un tema que usted también lo ha discutido con los expertos, quizás yo no hice el énfasis, pero me gustaría hacerlo en este instante, y es lo que tiene que ver con la restricción también, o el aislamiento preventivo de aquellas personas que tienen comorbilidades o preexistencias severas, que también estamos haciendo esa recomendación, estén en casa. Ministro, hemos visto que esta es una enfermedad que también es letal con personas inclusive menores a 70 años, entre 60 y 70 y aún menores con preexistencias o comorbilidades. Transmítale también ese mensaje a los colombianos. Sí, presidente, hemos visto que el perfil de mortalidad que está presentando en Colombia debido a la protección que hemos tenido sobre los mayores de 70 se ha enfatizado sobre las personas más jóvenes con condiciones de comorbilidad. Ese es un tema sobre el cual hacemos un llamado muy especial, pero ese llamado incluye estar atentos, hacer aislamiento, pero también muy importante, presidente, el mantener los controles sobre su estado de salud. Queremos que los pacientes diabéticos asistan al médico
tengan su medicación, igual pacientes hipertensos e igual pacientes con obesidad que deben mantener control, hacer ejercicio adecuado dentro de casa y reducir el riesgo. Son personas de riesgo, pero evidentemente si actuamos a tiempo, si los servicios de salud los cubren, efectivamente, si las EPS, como hemos hecho y instrumentado que tengan servicios a domicilio, telemedicina, los atienden, esta población tendría un control y una posibilidad mucho mayor de tener menos riesgo y de poder sobrevivir mucho más fácilmente ante una eventualidad de tener el COVID. Muchas gracias, ministro Fernando. Y para hacer pedagogía, me gustaría que viéramos este video sobre las restricciones que son importantes tener todos nosotros a conciencia y poderlas transmitir en la pedagogía diaria con nuestros seres queridos y en cualquiera de nuestros espacios. Las siguientes son las restricciones que se mantienen en municipios con y sin afectación del COVID-19. Adultos mayores de 70 años y personas con comorbilidades permanecen en aislamiento inteligente obligatorio sin salir de casa. Transporte intermunicipal terrestre y aéreo no podrá operar salvo para abastecimiento. Los vuelos internacionales permanecen restringidos mientras dure la emergencia sanitaria. Además, se restringen las remodelaciones inmobiliarias, bares, discotecas, billares, casinos y bingos, los deportes de contacto, eventos deportivos, eventos recreativos y todo aquello que genere aglomeraciones. Al igual que piscinas, gimnasios, spa, sauna, turco, actividades sociales en sitios públicos y privados, las plazoletas de comidas en los centros comerciales. Los restaurantes en dichas plazoletas solo podrán operar para servicios a domicilio. Parques públicos, parques de diversiones y temáticos, restaurantes de forma presencial, servicios religiosos, cine y teatro. Era importante volver a hacer hincapié sobre estas restricciones que de nuevo quiero explicar. Son las restricciones, primero, muchas que ya tenemos en este momento y que se mantendrán también hasta el 30 de junio. Y eso hace parte también de esta pedagogía diaria. Y yo quiero insistirle a todos ustedes, este es un reto para nosotros como sociedad, donde nuestra disciplina, nuestra capacidad de colaboración va a determinar nuestro éxito. Por eso también quiero hacer este llamado con las medidas obligatorias que todos debemos observar. Estas son las medidas de carácter obligatorio para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. Las actividades que sean susceptibles de ser realizadas mediante trabajo virtual, teletrabajo y trabajo en casa deben permanecer en esta situación. En el sector público, el 80% de los funcionarios permanecerá en virtualidad. Debe haber una ampliación de los protocolos de bioseguridad generales y sectoriales expedida por el Ministerio de Salud. El uso de tapabocas es obligatorio en lugares públicos. Se recomienda a los ciudadanos usar medios alternos al servicio público de transporte, tales como bicicleta, moto, vehículos particulares, máximo 3 personas, o en caso de verse obligado a hacer uso del servicio público, preferiblemente optar por el taxi. Los horarios de ingreso deben estar diferenciados por sectores. Debe haber un debido control en las empresas para evitar aglomeraciones al ingreso, a la hora del almuerzo y a la salida de los empleados. Quienes lleguen al país procedentes de vuelos humanitarios deben permanecer en cuarentena. Recuerde que es responsabilidad de todos seguir los lineamientos para cuidar la salud de los colombianos. Y ministra María Victoria Angulo, yo quisiera también agradecerle a usted que nos acompañe en Prevención y Acción, donde quisiera que transmitiéramos este mensaje. Meses de junio y julio nos mantenemos trabajo-estudio en casa. A partir del mes de agosto esperamos recuperar presencialidad con alternatividad. Lo mismo también para la educación superior, empezando a habilitar a partir del 1 de junio espacios de laboratorios con fines científicos. Así que me gustaría que usted le dé ese mensaje a esos padres y madres que nos acompañan en sus casas y que tenían esta preocupación, esta duda con respecto a la educación de sus hijos
en las próximas semanas. Gracias, presidente. Como usted dice, yo sé que muchos de los televidentes, padres, maestros, rectores, estaban muy ansiosos por entender cómo sería la continuidad en el sistema educativo. Parto primero, presidente, de agradecerle a las familias, a los maestros, secretarios de educación y rectores que han hecho un trabajo muy dedicado todas estas semanas y contarles que viene a partir del 31 de mayo y contarles que así como el presidente lo dijo y pudieron escuchar al ministro de Salud y los representantes del comité científico, todas estas medidas son tomadas en conjunto con ellos y, como voy a mencionar ahora, con todas las autoridades locales, viendo cada caso y viendo cómo evoluciona la pandemia en las distintas regiones del país. Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán por qué, porque me van a oír repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de educación, que de antemano nos han venido planteando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el ministerio, desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Colegios privados, que también obviamente necesitan claridades en esta información. Los colegios de calendario B, ustedes saben que ya están, quienes cursan en calendario B, colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo, principios de junio, es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa y retornan, según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado de protocolos, de distancia social, cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A, la misma referencia que mencionaba el señor presidente, junio y julio, trabajo en casa y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales. Y finalizo con educación superior. Mencionaba el presidente, y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas, de instituciones técnicas y tecnológicas, era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica. ¿Para qué? Para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa. Pero tenemos que prepararnos, por eso estamos avisándolo el día de hoy. Hemos creado un comité presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio y nos preparemos igual en el resto del sistema para a partir de agosto tener este modelo que ha expuesto el señor presidente de presencialidad con alternancia, como llaman en educación superior, que es presencialidad asistida por tecnología, dependiendo pues del grado de virtualidad o de uso de tecnología. Finalizaría, presidente, recordando, como usted lo dijo, para los niños, y hoy se incluyen los menores de 6 años, continuamos en estos meses y en este mes de junio con actividad física, que también es muy importante en los horarios y con los parámetros que se han establecido con el ICBF y con la Consejería de Niñez y Adolescencia. Y recordar a todos los papás que nos están escuchando y obviamente a los maestros y a los alcaldes, esto es un trabajo de compromiso. Vamos a impactar muy positivamente una generación que va a entender que el cuidado no es individual, que el cuidado es colectivo y que el valor de la solidaridad, como lo han expuesto aquí muchos de los colegas, es un valor que se va a exhibir día a día si queremos que este modelo funcione y si queremos coayudar y también enseñarle a las familias en todo lo que sigue de este proceso, en lo que va a ser muy importante la participación de todos y como sector estaremos allí dando ejemplo. Daremos, presidente, los detalles ya para secretarios y para rectores en esta semana. Muchas gracias, ministra María Victoria. Doctora Gina, yo no quisiera despedir este espacio de prevención y acción sin agradecerle, pero también sin tener esa opinión de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud frente a estas medidas, porque ustedes nos han acompañado en toda esta gradualidad y algo que es muy importante, la insistencia en la pedagogía, donde nosotros tomamos medidas, avanzamos gradualmente, pero es la disciplina de cada uno de nosotros la que va a marcar la diferencia. Gracias, señor presidente. Como hemos escuchado al señor presidente y al señor ministro de Salud,
el ajuste de estas medidas ha sido con base a ese análisis del riesgo. Y ese análisis del riesgo que no solamente debemos dejarlo a nivel nacional, sino también la importancia del análisis de estos indicadores a nivel territorial y, por qué no, también a nivel de los sectores o a nivel de la comunidad. Desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, claramente hemos dado a todos los países de la región y del mundo las recomendaciones estratégicas que son los criterios de los países para levantar estas restricciones. Tener la certeza de poder estar controlando esa transmisión, tener la capacidad del sistema de salud para poder detectar, probar, aislar y tratar cada caso y rastrear sus contactos y minimizar los riesgos de brotes en los entornos como son centros de salud, hogares de ancianos y cárceles. Y sobre todo el hecho de que la población, la comunidad, tenga incorporado estas medidas básicas de prevención y de protección. Todos somos parte de esta respuesta, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad para seguir avanzando en esta lucha contra el nuevo coronavirus. Muchísimas gracias, doctora Gina. Ministro Fernando, ya se nos agota el tiempo, pero hoy es un día muy especial, hoy es el Día Internacional del Médico Familiar. Yo quisiera que usted también se dirigiera a esos médicos familiares que nos están acompañando y les agradezcamos todo el apoyo para un país en medio de esta situación. Sí, presidente. El domingo pasado falleció Jorge Castellanos, que es uno de los grandes pioneros en Colombia de la medicina familiar. Y hoy se celebra el Día del Médico Familiar. Todos en Colombia, y particularmente en mi caso, hemos tenido una especial vocación y creemos profundamente en la medicina familiar. Y hoy queremos darle un saludo muy especial a los médicos familiares de Colombia por este día tan especial que están celebrando. Gracias, ministro. Y mañana nos veremos nuevamente acá en Prevención y Acción, donde vamos a abordar en detalle muchos de estos temas que van a requerir una gran preparación de aquí al 31 de mayo y, por supuesto, como empieza ese proceso gradual con las autoridades locales para darle recuperación a más vida productiva, pero teniendo en cuenta las particularidades de muchos lugares de nuestro país, vamos a estar acá con los ministros de las respectivas carteras para que hagamos esa pedagogía. Y por último, quiero dejarlos con este testimonio. Nuestro autocuidado, nuestra responsabilidad, que será el gran factor de éxito si nosotros queremos ganarle la vida, ganarnos la vida frente al coronavirus. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. ¿Cuánto tiempo nos toma ser responsables con nuestras vidas? Lavarse las manos cada 3 horas, 30 segundos. Ponerse el tapabocas, 5 segundos. Conservar la distancia física, 5 segundos. Desinfectar los zapatos al llegar al trabajo o casa, 10 segundos. Si no tiene permitido salir, tomar la decisión de quedarse en casa, 2 segundos. Son solo unos segundos o no cumplir las normas y darle la bienvenida al coronavirus. Cuidemos nuestras vidas. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.